Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre lo que es la violencia escolar. La violencia escolar puede desarrollarse dentro de las escuelas, en los pasillos o en las aulas. Sus víctimas pueden ser estudiantes o docentes. La violencia escolar no es solo que se da en las escuelas, sino también se da alrededor del entorno social. Por ejemplo, como dijo mi compañera, se puede dar en el aula, en los pasillos, y no solo entre estudiantes o compañeros de clase, sino también puede ser entre el alumno y el profesor. En este caso, ahora lo que más se escucha en las escuelas es el famoso bullying. El bullying es una falta de respeto o de una agresión entre dos personas. Este tipo de violencia escolar ha dado lugar a casos conocidos en todo el mundo, donde las víctimas son machacadas y humilladas, hasta límites insospechados. Han acabado con su vida suicidándose. Un ejemplo también podría ser cuando un profesor acosa a una persona. Otro ejemplo de violencia escolar puede ser cuando entre un profesor y un alumno existe algún tipo de acosamiento. Por ejemplo, un profesor le está detrás de alguna persona, le escribe, le dice cosas indebidas o tal vez hasta el punto de sobornar a la otra persona. También otro tipo es en los baños, tratando mal, haciendo de menos por la clase social del estudiante o la condición física o la discapacidad también. Eso es un factor que se da mucho en las escuelas, cuando existe una persona discapacitada y la otra se burla o la echa de menos o la excluye. Las situaciones más vulnerables a la violencia escolar son aquellas donde no se ejerce un control sobre sus integrantes. Por ejemplo, no hay un control que no hay un director, no hay un inspector, sino que todo es, los estudiantes hacen lo que les da la gana. Bueno, esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias. A mí me ha tocado la violencia económica. La violencia económica tiene mucho que ver con la manipulación y control de las personas. Esto más se efectúa en relaciones de parejas. Y aquí se ha visto y es muy notorio que existe bastante el machismo. ¿Pero por qué existe bastante machismo? Por lo que al rato que se está dando el acto, o sea, lo que se dice que es la violencia, está siendo maltratada a la mujer, ya que no solamente la violencia económica es de que, mira, como que se trata de dinero, dame el dinero, esto, también existe el maltrato y los golpes. Entonces se ha visto muchos casos de que es machismo y todo eso. A continuación les voy a indicar un video. Cierra la puerta. ¿Dónde estabas? ¿Sabes que esta hora vengo a comer? Que no teníamos nada. Tuve que ir a la tienda. A ver, quédate ahí. Te gastas mi dinero en puras tonterías. Perdóname. ¡Cállate! Yo te lo pago. ¡Cállate! Aquí el que paga y manda soy yo.
yo les vengo a hablar sobre la violencia sexual. El término de la violencia sexual hace referencia al acto de coacción o amenaza a una persona con el objetivo de llevar a cabo una determinada conducta sexual. También es considerado violencia sexual a los comentarios o insinuaciones no deseados. La violencia sexual se manifiesta con actos agresivos mediante el uso de la fuerza física. Los casos más frecuentes de la violencia sexual son ejercidos sobre niños, que son también muy conocidos como la pedofilia. También está el abuso intrafamiliar, que es el abuso sexual entre familiares. La mayoría de víctimas son mujeres y la mayoría de agresores son hombres. También esto de aquí quiere decir que 7 de cada 10 mujeres aquí en el Ecuador de entre 15 y 19 años han sufrido lo que han sido víctimas de la violencia sexual. También quiero darles un mensaje. Vivimos en una sociedad donde se le enseña a la mujer a tener cuidado de no ser violada. Pero ¿por qué no enseñar al hombre a no violar? Mami, ven a jugar con nosotros. No, mi muñeca. Esto no es un juego. El tema que yo les voy a hablar es sobre la violencia interpersonal. La violencia es una de las categorías en las que encontramos el abuso del poder. Entre estas tenemos el bullying, la violencia física, la violencia doméstica, entre otras. En este tipo de violencia, una persona se cree dueña de otra y con la autoridad de venir y agredirla sin motivo alguno. Estos fenómenos pueden ser dados debido a que una persona sufre algún tipo de daño psicológico, mental, o tiene algún tipo de vicio como el abuso de las drogas, el alcohol, o también se relaciona también con unas relaciones malsanas, podríamos decirlo, ya que se da de parejas en las cuales el hombre se cree más autoritario que la mujer y se cree con el derecho de venir a faltarle el respeto. Los factores que influyen aquí son la superioridad que tiene el varón hacia la mujer, la idea de que el hombre tiene derechos propios sobre su novia o su esposa, entre otros. Este acto de violencia es muy dañino para la sociedad debido a que puede ocasionar lesiones muy graves, muertes, entre otras. My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as I walked on by. She could see from
Si me preguntan a mí qué es una violencia física o un maltrato físico o una agresión, yo lo definiría resumiéndolo en una utilización de fuerza donde se le causa daño a cierta persona. Pero en sí, ¿qué es? Es una acción que causa daños mediante la utilización de fuerza o armas que causan lesiones de distintas magnitudes, tanto internas como externas. En este tipo de violencia, el agresor es el único que puede determinar qué tan grave va a ser la lesión que le va a causar al agredido. ¿Por qué el agresor es como es? ¿Por qué se caracteriza? Un agresor se caracteriza más por el alcoholismo, la drogadicción, una falta de comprensión, una familia inestable y no poder dominar su forma de ser. ¿Cómo entendemos quién es el agredido? Mediante moretones, fracturas, alteración de su salud, en sí. ¿Cuáles son las consecuencias que le causa el agresor al agredido? Está el suicidio, en sí todo lo que tenga relacionado con la muerte. Pero aunque le cause la muerte, nunca dejará de ser como es hasta que no se comprenda por qué él es así, hasta que no se encuentre la falla de por qué el agresor agrede a las demás personas. A mí me respetas. A mí me respetas. Espera. ¿Quién sabe con quién andabas, Espera, no me pegues. Estaba en una reunión de trabajo, sé que llegué tarde, pero se nos pasó el tiempo. Ya te preparo algo de comer. Perdóname, no me pegues más. Buenos días, compañeros y compañeras. Otro ejemplo de violencia es la violencia verbal. La violencia verbal es aquella que hace daño una persona a otra mediante mensajes o discursos obscenos, en la cual tiene malas palabras, insultos, tiene palabras tabú, la cual puede producir un malestar en la otra persona, la cual es acosada o agredida verbalmente. Este tipo de violencia también puede provocar daño psicológico y tener una baja autoestima en la persona en la cual es acosada. Otro ejemplo de violencia también es el ciberbullying. Este tipo de violencia es más frecuente en las redes sociales, Facebook, como es Facebook, Instagram, Messenger y más redes sociales. Este tipo de violencia, la cual es el ciberbullying, se da, como ya dije, en las redes sociales mediante mensajes, videos, imágenes, las cuales son inapropiadas para la persona acosada. Esta puede ridiculizar o humillar a una persona en específico. Este tipo de violencia se da más en las escuelas y por lo general... Casa, papito. Te agarraría la p*** y te la hasta el fondo. Cómo me gustaría lamerte, saber que me la pases por la taza de taco. Te cogí toda la noche, ya toda tu le... Te bajé con mi... Me toda la noche de la... Mi amor. A mí me tocaba hablar sobre la violencia religiosa. La violencia religiosa es un conjunto de fenómenos colectivos que afecta en una sociedad o dentro de un individuo que tiene una religión.
Esto nos causa como un paro para las personas que son amantes de seguir una religión, donde hay diferentes países que son más altos a la sociedad, que no permiten estos tipos de religión. También podemos hablar sobre unos países hay más de 60 países que impiden a las personas que sean de diferente religión. Por ejemplo, tenemos en Irak. En cada 5 minutos mueren más de 100 personas al día por tener una diferente religión. También podemos ver que ellos no pueden dar su voto a Dios o su voto a diferente religión por el motivo que son asesinados o son condenados a prisión, a pasar tantos años por tener una simple religión. Si la religión, eso no nos compara a ser diferentes, todos somos iguales, entonces la religión es algo que nos inculcan desde pequeños hasta que llegamos a ser diferente religión cuando cumplimos la mayoría de edad. Y también es la violencia religiosa, es a poner el énfasis sobre el aspecto simbólico de un actor, que esto no significa que puede haber doble cara dentro de una religión. Gracias. Deberías dedicar más tiempo a tus estudios y menos a esas supersticiones y creencias que tienes. Disculpe, profesora, pero no puede tratar a su alumna de esa manera. Venga conmigo, tenemos que hablar. Martín observó una conducta inapropiada que usted tuvo con la estudiante. Rechazó una respuesta correcta y luego hizo un comentario despectivo sobre sus creencias. Violencia autoinfligida. Este tipo de violencia es una de las más estigmatizadas, ya que en ello el individuo se hace daño a sí mismo. Un ejemplo común de este tipo de violencia son los cortes en las diferentes partes del cuerpo de la persona, las humillaciones públicas, el suicidio. Las personas que atraviesan este tipo de violencia por lo general sufren de trastornos que son causados por el estrés. Aún así, cuando hablamos de este tipo de violencia, existen más factores que desencadenan o son la causa de la misma.